buenas amigos y amigas de Solidaridad, estamos una semana más con vosotros en nuestro programa ya número 18. Llevamos ya 18 programas para hablar pues de esos asuntos que no son tan diferentes de los que a lo mejor se abordan en otros espacios, pero sí con un punto de vista en el que tratamos de incidir en el enfoque pues seguramente positivo, ¿no? Lo que tiene de reto y de oportunidad todos estos problemas tan graves por otra parte para mucha gente que el mundo nos plantea, pero tal vez es una ocasión única, la del papel que nosotros podemos desempeñar para hacer cosas y para intentar resolverlos. Es una cosa interesante. 18 programas, decíamos, si esto fuera un paisano o una chavalina, pues serían ya la mayoría de edad, ¿no? Con esos 18 años, efectivamente, podría pues, votar en un referéndum, por ejemplo. Pero no vamos a hablar de referéndum hoy, vamos a hablar, eso sí, de una red, de una organización presente en Alemania, en Austria, en Bélgica, en España, en Holanda, en Italia. Pero no estamos hablando de nada relacionado con ese referéndum de la Unión Europea ni con la propia Unión Europea. Estamos hablando, en este caso, de Medicus Mundi. Tenemos al presidente de esta organización en Asturias, a José María García Crespo. Muy buenas tardes, noches ya. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me permites que te tuteemos? Hombre, por favor. Bueno, pues así vamos a charlar seguro mucho más cómodos, mucho más a gusto y contarles a nuestros espectadores cosas acerca de esta organización. Una organización, lo decimos muchas veces, a veces tenemos presencia de gente que trabajáis en ONGs más grandes o más pequeñas. Bueno, el trabajar en una ONG grande, a lo mejor como el caso de Medicus Mundi, presente en muchos países, una organización que se conoce, que nos suena a todos, eso es una ventaja, tiene inconvenientes también. ¿Cómo es el tema? Bueno, hoy día, efectivamente, todas las organizaciones no gubernamentales pues están integradas en una coordinadora que realmente es la que ensambla todos los movimientos que hay que hacer para estar presente en todos los actos de solidaridad, donde se necesitan recursos. Y entonces hay una organización ya a nivel nacional, que por ejemplo en nuestro caso es Medicus Mundi España, y nosotros somos una pequeña organización dentro de nuestra ciudad autónoma, en nuestra región, que es Medicus Mundi Asturias, que es autónoma, donde tenemos dentro de los estatutos generales nuestros propios estatutos. Y ya entrando un poco más en materia y en profundidad, pues decir que nosotros nos alimentamos o nos financiamos pues con tres fuentes. Una que es la principal, que es el gobierno del Principado, los ayuntamientos y las ciudades más pequeñas que nos ayudan. Otro es los socios, por las donaciones privadas que nos pueden dar, las cajas de ahorros que nos ayudan permanentemente, y por último pues es como he dicho, la cuenta de los socios, y nada más. Con eso nos vamos gestionando nuestros recursos, y cada proyecto que hacemos, que depende de la contraparte, es decir, en otro país, que ahora entraremos en qué sitios estamos trabajando, pues plantean un proyecto, nosotros lo analizamos, lo presentamos, si se aprueba, pues empezamos a trabajar. Un poquito ese es el comienzo de lo que me acabas de preguntar. Medicus Mundi, ¿hablamos solamente de personal sanitario? ¿Cuál es la filosofía de trabajo que desarrolláis en esta organización? Nuestra organización no es solamente formada por médicos o ATS o personal sanitario en absoluto. Es una organización no gubernamental, es una organización aconfesional, que no está motivada ni por ningún tipo de religión, y puede participar todo. De hecho, tenemos socios de todos los tipos, de todas las entidades sociales y de todo tipo de entidades laborales. Esta organización se fundó más o menos en el año 70. Previamente Medicus Mundi España se había fundado en el año 63 por un par de médicos catalanes. Y luego ya enseguida surgió la sensibilidad en nuestra región por los doctores Luis Estrada, que en paz descanse, y por aquellas épocas Díaz Merchán, que estaba de arzobispo, y un gobernador que voy a tomar nota para no olvidarme, que se llamaba don José Manuel Mateo Ros, y don Guillermo Lorenzo Suárez, presidente de la Diputación. Y un 16 de enero del 70 comenzaron a darse los primeros pasos de Medicus Mundi Asturias. O sea que ya hicisteis bodas de plata aquí en la región. Ya hicimos bodas de plata, efectivamente, en el año 95 me parece que ya fueron las bodas de plata. Y se comenzó ya en el 71, había 200 y pico socios, 206 socios,
Y bueno, pues está integrado, para que veas, pues había 120 médicos, 14 farmacéuticas, 21 enfermeras y el resto personal de cualquier tipo laboral. O sea que no necesariamente eran solamente los profesionales de la salud, sino que además abarcamos otras facetas como es pues la enseñanza, la agricultura, enseñar a funcionar sus propias plantaciones en la agricultura para que sean autónomos. Y desde entonces pues comenzó con un hospital en Burundi, había muy buena relación, y allí en el 74 se incorporó el doctor Barneo, que estuvo 3 años en Burundi trabajando, y ayudas a Sudamérica. Perdón, a Sudamérica, que íbamos a Guatemala, a Perú, a Bolivia. Como recordáis, en el 91 fuimos premios Príncipe de Asturias de la Concordia, Médicos Mundi, y empezó en el año 93 a ayudarse a África en Malawi. Luego, como recordamos un poquito, pues hubo aquellas guerras en Burundi que mataron incluso a los médicos y las personas que trabajaban en aquel hospital, y es una zona muy caliente y aquello está un poco abandonado. No quiere ir nadie. Yo creo que héroes no quiere ser nadie y no quiere ir nadie en estos momentos, y tenemos otras actividades que a lo largo de esta charla pues vamos a presentar. Bueno, podemos entrar a ellas simplemente aclarando tal vez un aspecto interesante más que yo creo que lo has destilado ya, ¿no? En lo que nos acabas de contar, que no actuáis, digamos, de urgencia, no hacéis una actuación de urgencia, sino que desarrolláis proyectos, ¿no? Correcto. Nosotros efectivamente no tenemos nuestra actividad en situaciones de emergencia. Para eso pues ya hay otros grupos. Médicos Mundi España tiene otros grupos donde efectivamente ante una catástrofe, sea donde sea, pues inmediatamente ellos lanzan a su grupo de trabajo. Nosotros hacemos pues trabajos, son proyectos a largo plazo, a mediano plazo, y luego el voluntariado, donde personas con sus vacaciones aprovechan para una zona de influencia muy desfavorecida para desarrollar su trabajo que habitualmente están desarrollando en nuestra comunidad. Entonces, bueno, pues pasando un poquito al tema, decirte que nuestra organización pues está distribuida en alguien que se responsabiliza dentro de la Junta. Somos pocos, pero con ilusión, llevamos poco tiempo, desde junio, nuestro grupo de trabajo, y entonces tenemos una parte que se encarga de proyectos, que son los que, entendidos, digamos, ellos son los que saben de eso y tienen experiencia, y son los que elaboran o matizan o aprueban los proyectos de las contrapartes. Otra parte que es de la sensibilización, educación e información, que se encarga otra persona, donde realmente está en permanente contacto pues con los medios de difusión, está con la prensa, con televisión, y luego pues con todos los programas que tenemos de difusión a lo largo pues por nuestra región o incluso en otras áreas de influencia. De tal manera que, por ejemplo, Médicos Mundi San Sebastián tiene un proyecto itinerante de información, y ese nos lo pasa, por ejemplo, a Médicos Mundi Asturias, que nosotros vamos mostrando pues por las escuelas de enfermería, por ejemplo, por los colegios, etcétera, etcétera. Y en esa labor es que creemos que es la más importante, la de sensibilización. Y luego, ya metido en el área de proyectos, pues tenemos ahora unas áreas de influencia donde estamos trabajando, que es en Latinoamérica y en la India y en África. África siempre ha sido un país al cual se le ha cogido mucho cariño, y ya desde hace 9 o 10 años la doctora Isolina, que fue antigua presidenta de Médicos Mundi, pues ha viajado allí durante 10 años a una zona que se llama Malawi. Y vamos a entrar en una zona que a lo mejor se está dando muchas vueltas sobre el SIDA y la gran influencia, y algo con unas cifras aterradoras. El África subsahariana tiene 30 millones de enfermos VIH positivos. Enfermos. ¿Qué cifras, eh? Es algo de asustar. Pero es que es más. Hay países en África que alcanzan un 37%, un 40% de la población que están enfermos. Qué barbaridad. Pero hay 3 millones de niños que cada año enferman del SIDA, de 1 a 15 años. Pero es que hay 8 millones de adultos que enferman cada año. Es decir, que son unas cifras aterradoras. Y ahí se trabaja a varios niveles. Se trabaja a un nivel de prevención, pues con un hospital que está allí en Malawi. Se ha detenido, donde a las madres se las informa
y se las lleva para que el embarazo se controle y tengan los niños ahí en el hospital, protegerlas del virus del VIH para que la transmisión vertical se interrumpa, y entonces se ha logrado disminuir en unos 15 años, ha pasado de un 26% de mortalidad a un 17%. No es mucho, pero es esperanzador, mientras hay zonas, como he repetido, que están en un 37% de enfermedades de este tipo. Como podéis ver, el panorama es desolador, porque hay un montón de huérfanos que se han muerto sus padres, las expectativas de vida, para que entendáis ahí, pues son 37 años, y se queda una cantidad de huérfanos en la calle que andan pululando por ahí sin saber qué hacer. En el área de Malawi, pues también se les ha enseñado a cultivar sus tierras, se les ha enseñado y a prevenir, pues, en la educación, medidas sanitarias como es la higiene, el agua. Daros cuenta de la economía, lo que se puede hacer. Con 80 euros es capaz de hacerse un pozo artesanal, que daría agua como a 4.000 habitantes. 80 euros, que los gastamos un fin de semana. Los gasta un joven por ahí, un poco así, que salga de juerga. 80. Hace poco ha estado Devlin aquí dándonos unas charlas en la universidad sobre el agua, no sé si recordáis o tuvisteis acceso a esa información, donde nos enseñó el grave problema que tienen, que es el agua contaminada. Las jornadas del agua. Las jornadas del agua, y este hombre nos comentaba el gran problema que tiene el agua. Pero muy esperanzado y con mucha ilusión, porque todos los niños ya van al colegio, es decir, se ha hecho ya un colegio donde los niños al colegio, se ha reducido la mortalidad con las vacunaciones. Es decir, que hay ilusión en este país, en Malawi, y se sigue trabajando. Luego tenemos un área que es la India, donde realmente hay, yo voy a dar poca información porque es un país donde no hemos visitado y realmente es un punto flaco de nuestra organización que tendremos que ir para ver cómo está aquello, donde sobre todo el gran problema que tenemos en la India es la tuberculosis. Entonces ahí en la tuberculosis es complicado, es un país que está muy lejos, y entonces realmente nuestra organización no tiene muchos recursos, y claro, ir allí y ver cómo está el programa pues es complicado, se gasta mucho dinero, y está concretamente ubicado en el distrito de Kanman, y estamos desde el año 2001 trabajando allí con un grupo, con unas monjas, donde sobre todo pues se hace la prevención, sobre todo como siempre, en las madres, con prevención durante el embarazo, y es una zona que hay una gran influencia de esta enfermedad, y se está tratando, ahora se ha tratado de dar, incluso pues financiamos una ambulancia para recorrer los pueblos, y luego hablaremos de los recursos que subvencionamos, el dinero y todas estas zonas. Esto en cuanto a la India. Y luego en la zona de Sudamérica pues tenemos el área de influencias en Bolivia, tenemos otra zona que es en Honduras, tenemos otra zona que es en Nicaragua, y tenemos otra zona que no quisiera olvidar, esto es en Honduras, Bolivia, Nicaragua. Todas estas cosas, además, José María García Crespo no nos las cuenta, digamos, pues como tiene que estar ahora con los papeles en la mano, sino que el doctor Crespo estuvo allí, además estuvo en... Bueno, sí, luego si queréis hablamos, o saltamos un poco, que no importa, es una charla informal para que conozcan. Realmente yo soy una persona que, como te dije antes fuera, pues no me gusta de papeles. Primero porque no me quiero distraer de mi profesión, que yo soy cirujano pediatra. Y si me dedico ahora a una parcela que es todo esto de las leyes y los papeles, que son necesarios, porque claro, somos una organización donde gestionamos unos recursos del gobierno, donde nos piden cuentas muy serias, donde se evalúan las cuentas, se hace una auditoría todos los años, donde tienen que contabilizarse peseta a peseta, o euro a euro actualmente, y donde no se puede perder un euro. Y a nivel nacional pues se gestionan como 3.000 millones de las antiguas pesetas, que hay que dar cuentas de ellas. Y entonces yo esa faceta de saber de leyes y de entramar, y de eso estoy un poco corto.
Entonces de lo que me dedico, de un poquito de lo que sé en la vida, que casi ya no sé de nada, es de la cirugía pediátrica. Y no me quiero distraer de esa actividad. Y sí, bueno, pues tuve la gran fortuna de en el año 95 ir a una zona de influencia muy afectada por, si recordáis, se llama Ayacucho el pueblo, en Perú. Allí hay una persona que se encarga, que es una hermana dominica de Campomanes, la Madre Covadonga, que ha sido en alguna ocasión propuesta para el Premio Príncipe de Asturias. Pues una mujer trabajadora, tendrá ya casi 80 años y sigue allí al brecha. ¿Alguna vez habéis visto en Nueva España una foto de ella con una escopeta al hombro? No sé si recordáis esa imagen que hace tiempo se publicó. Es una mujer que yo no entiendo la vitalidad. Se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche y no para permanentemente. Y bueno, pues en el año 95 fuimos un grupo de 3 médicos y 4 enfermeras a esta zona. Ayacucho, para recordar un poquito, era una zona donde se montó una organización terrorista que era Sendero Luminoso, y allí tuvo una gran influencia y devastó aquella zona, de tal manera que quedaron muchos niños huérfanos. Iban al pueblo donde querían que les dijeran quién se había ido de la lengua a la policía. La gente no sabía nada porque era ignorante y se los cargaban en la plaza del pueblo. Luego llegaba la policía y preguntaba al revés, que dónde estaban los de Sendero Luminoso. Nadie lo sabía y pues pasaban prácticamente más de lo mismo. Estuvimos ahí trabajando un mes y fue francamente delicioso porque la Madre Covadonga había seleccionado a los pacientes. Operamos a muchos niños, como 80 niños de labio leporino, de fisuras de paladar, que había niños con 18 años sin operar. Y tuvimos muchas malformaciones que operamos, y luego había un grupo de unos 3.000 niños que estaban en colonias agrupados, donde los visitábamos los fines de semana, y de allí seleccionábamos los pacientes que íbamos a operar, gestionamos con la propia administración que estos niños no pagaran nada en el hospital, y a partir de las 2 de la tarde pues teníamos una gran relación con el gobierno de ese país, y concretamente era la época de Fujimori, y teníamos una buena relación con el representante, el gobernador, y tuvimos una experiencia muy agradable. Yo creo que nos dieron más ellos que lo que nosotros dimos. ¿Qué le ha aportado a José María García Crespo esa experiencia como persona? Pues mira, saber, también... sabes, Manolo, cómo es el mundo. El mundo no es como vivimos nosotros. Yo siempre que hablo de esto me emociono. El mundo, vivimos bien, demasiado bien, pues 300 millones de habitantes. El resto ni comen, ni tienes esperanzas de vida. Es llegar a la noche, es no saber lo que tienes para mañana, es no hacer ningún proyecto de nada porque no sirve. Ahí el niño vive, pues, en la época de lactancia, muy bien, muy gordito, muy guapo, pero el problema empieza luego cuando ya tiene la edad que empieza a caminar y a rezar. El padre pues tiene, y la madre tiene que ir a caminar por ahí, a buscarse la vida, y plantan su maíz que en el campo les crece, nada, 1 metro. Cuando lo van a recoger la naturaleza les ayuda un poco y vienen unos grandes desastres de esos de agua que le llevan el maíz y quedan como al principio, a cero. Luego de vez en cuando tienen sus animales, que también allí es el cerdo, el chancho, el que realmente les alimentas, y la patata. La patata la parten en trocitos, la secan en la montaña y luego la comen como las castañas pilongas. Y allí se comen solo maíz, harina de maíz, el zumo del maíz, y permanentemente eso es lo que se alimentan. Y luego los niños beben de los charcos de agua, porque no hay agua. El gran problema que tienen allí, había un proyecto desde hacía muchos años de un río que se llama el río Mullerina, que pretendían que este río llevara agua a estas tierras, pero yo creo que es una obra que nunca va a llegar. Vosotros todos sabemos los graves problemas de gobierno en estos países, que aunque son muy ricos, pues tienen grandes dificultades. Luego están muy mal comunicados, porque tienen muy mala orografía y las carreteras son muy malas. Y todo esto conlleva a que tengas una idea de que aquellos países subsisten de milagro, y solo se aprovechan realmente cuando vamos a algún grupo y puntualmente esas personas, pero realmente no haces nada, porque atender a 100 personas o 80
no sirve para nada en un contexto pues, de un país que tiene 20 millones de habitantes. En un país donde, por ejemplo, en Lima viven 3 millones en la calle, comen en la calle, defecan en la calle, duermen en la calle. Es muy difícil. ¿Y cuál es entonces el enfoque positivo realmente para hacer una labor como para la que hacéis vosotros? Bueno, pues realmente yo creo que es, ahora que ya hace años hemos luchado las organizaciones para que los gobiernos pues dediquen un poquito más de presupuestos a estos países más desfavorecidos, que realmente tendrá que aumentar este presupuesto. Primero, para satisfacción y tranquilidad de los que vivimos muy bien, porque en breve los temas se complican. Ahí tenemos el ejemplo de África, como está permanentemente pues llegando en las pateras 300 personas diarias que se mueren permanentemente. Les da igual morirse hoy, mañana, que cruzar el charco y morirse permanentemente. Entonces, yo creo que habrá que dedicar más recursos, porque de hecho los países ricos cada año tienen un 2,5 de producción mayor que el anterior. Y sin embargo, cada año se mueren más niños pobres. Cada año se mueren permanentemente. Y se reúne la FAO y sacan un proyecto que de aquí al 2015 la mortalidad infantil se va a reducir al 50%. Yo creo que eso es desesperanzador. Yo creo que es como si en tráfico, el que se ocupa de tráfico dice, aceptamos ya como la cifra de mortalidad anual 8.000 muertos. Yo creo que eso no sirve. El que coge un puesto de estos tiene que decir, este año mortalidad por hambre infantil, 0. Este año mortalidad por accidentes de tráfico, 0. Es difícil, ¿no? Pero tendremos que luchar ahí. Y realmente tendremos que emplear más recursos y dedicar más dinero, no el 0,7%, mucho más dinero para llevarlo allí, para tener agua, para enseñarles a cultivar lo que tienen, porque son países ricos, además son países ricos. Por ejemplo, Perú tiene una pesca espléndida, Ecuador tienen recursos desde oro, tienen desde petróleo, y sin embargo viven, ya veis, la migración es la mejor fuente de ingresos para esos países. Primero se quitan problemas del paro, y segundo les llegan ingresos, o sea, con lo cual el país está encantado, que se marchen. Pero eso no es la solución. Bueno, pues como decía antes, yo no sé, Manolo, yo a lo mejor me enrollo mucho por aquí. Tú córtame cuando veas oportuno y... Pues José María, vamos a tener que dedicarle más tiempo en otra ocasión a seguir charlando de estos asuntos, porque ya se nos va el tiempo. Hacemos entonces un apunte muy rápido. Sí, solo quiero finalizar una cosa. Desde luego, sí que quiero agradecer a varias personas. Primero a vosotros porque es una manera de divulgar lo que hacemos, ¿eh? Y segundo, desde luego, a las entidades que colaboran con nosotros, como dije antes, a los ayuntamientos, pues de Oviedo, de Gijón, de Castrillón, de Avilés, de Pola, a unas personas especiales que trabajan con nosotros, que es Lucía, la secretaria, y a unas personas que están yendo frecuentemente a estos proyectos en Bolivia, y a una persona que ahora sacó un premio hace poco y le dieron que eran 6.000 euros, y dedicó ese premio a Médicos Mundi para ir un veterinario en prevención laboral para irse a trabajar a Bolivia, donde allí tenemos una actividad que es a nivel de prevención sanitaria, tenemos que allí, además de prevención sanitaria, de agricultura y de ganadería. Pues algún día entonces cogemos, por ejemplo, ese asunto y lo abordamos aquí a fondo. Queda un poco incompleto, Manolo, esta charla, porque no hemos hablado pues, de la prevención del SIDA en Nicaragua, y tenemos otra persona, y de Honduras, donde va Luis Casado y Cruz Cuevas, que han ido, y tenemos ahí un proyecto de un hospital maravilloso donde ya nace un niño casi todos los días, y una guardería donde hay 50 niños que alimentamos allí permanentemente y les cuidamos, y en familias que trabajan en las maquilas, que no sé si sabéis que son esas grandes naves que están ahí trabajando por 2 duros, de sol a sol, incluso aunque no haya sol, pero desde por la mañana a la noche. Tenemos pendientes todos esos temas. Muy bien. Muchas gracias, José María García Crespo, muy amables, presidente de Medicus Mundi, por haber estado con nosotros. Gracias. Señoras y señores espectadores, niños y niñas, venimos enseguida de publicidad.
entrevista, pero yo creo que merecía la pena el testimonio que nos estaba dando el presidente de Medicus Mundi en Asturias. Vamos rápidamente con otras cosas que teníamos previsto contaros en el programa de hoy. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que es una organización que promueve el respeto de los derechos humanos en las políticas norteamericanas, casi nada hacia el resto de los países del continente, señala que la guerra contra el narcotráfico que lleva a cabo los Estados Unidos en América Latina no ha reducido el uso de las drogas. Lo que sí ha fomentado es la represión y la pobreza entre los países afectados. Son los daños colaterales de las acciones lideradas por Estados Unidos para acabar con el narcotráfico y los cultivos de coca en América Latina. No han obtenido los resultados esperados y se han traducido en violaciones de derechos humanos, opresión de líderes locales, desplazamiento de campesinos y aumento de la pobreza. Es la conclusión a la que llega la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Según esta organización, el propósito del gobierno estadounidense era apoyar a los gobiernos latinoamericanos en la lucha contra el narcotráfico y reducir la cantidad de heroína y cocaína que entra en Estados Unidos. Sin embargo, después de 25 años y 25.000 millones de dólares designados al combate contra las drogas en esta región, el objetivo no se ha logrado y los daños colaterales de esta guerra y que han quedado impunes son muchos. Para dar un giro a esta política, las autoridades norteamericanas deberían fijarse más en el camino que recorre el dinero del narcotráfico y actuar contra las redes globales de la droga y el terrorismo, en lugar de acusar y tratar como narcoterroristas a los pequeños productores latinoamericanos, advierte el documento. Entre las medidas que Estados Unidos debería llevar a cabo destacan también el apoyo a las democracias y los sistemas judiciales en América Latina, así como redireccionar los recursos que ahora financian esta política contra las drogas y dirigirlos al desarrollo económico de todo el continente. En esta línea, desde la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, recomiendan al actual gobierno de George Bush que todas sus políticas contra el narcotráfico sean transparentes y que pongan en desuso la práctica de formar como militares a agentes de policía latinoamericanos. La semana pasada entraba en vigor el famoso Protocolo de Kioto, una de las grandes esperanzas que tenemos para salvar, para paliar en lo posible los efectos de ese calentamiento global, efectos que por otra parte los científicos nos dicen que están mucho más cerca de lo que pensamos. Ahí a fin de siglo, a la vuelta de la esquina, nos pueden afectar hasta aquí en Asturias. Bueno, el caso es que organizaciones como Greenpeace e Ingeniería Sin Fronteras alertan contra ciertos mecanismos que parece ser que están mal planteados en este mecanismo del Protocolo de Kioto. Según estas ONG, el 78% de la ayuda oficial al desarrollo en España para energías financia fuentes de gran impacto ambiental. Intermon, por su parte, detecta que la Unión Europea se aleja de su compromiso con los objetivos del milenio. Por ejemplo, el mecanismo de desarrollo limpio que contiene el Protocolo de Kioto permite que las empresas privadas que intervienen en proyectos con energías limpias en el sur puedan reducir su cuota de emisiones de gases a la que obliga el protocolo. De esta forma, mientras que algunas empresas invierten en países del sur con energías renovables, pueden contaminar más en el norte o en otros proyectos en el sur, ya que su cuota de emisión de gases determinada por Kioto se reduce. Al mismo tiempo, las ONGs piden que se elimine progresivamente los subsidios que se otorgan a los sectores de combustibles fósiles. Según el estudio Ayuda al Desarrollo en Energía, presentado por Greenpeace en ISF, entre 1997 y 2002, solo el 19% de la ayuda oficial al desarrollo de energías se destinó a las renovables y el resto a fuentes de gran impacto ambiental. Vamos mal ya de tiempo, pero ya hemos terminado en realidad con lo que teníamos previsto para contaros hoy en Solidaridad. Si tenemos un par de segundos, pues para despedirnos de vosotros y citaros aquí la próxima semana. Hasta entonces.